Queridos hermanos, este versículo que vamos a leer es algo muy profundo, por lo cual espero que al leerlo veamos el orden. La palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 hasta el 11, vamos a leer intercalado. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, otras palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros y a otros profecía, a otros discernión de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a decir 2 veces: el Espíritu Santo es el Espíritu poderoso, el Espíritu Santo es el Espíritu poderoso, el Espíritu Santo es el Espíritu poderoso. El Espíritu Santo es el Espíritu poderoso. Por lo tanto, Dios hace que ninguna cosa que sea hecha por el Espíritu Santo no sea hecha. Toda obra que se hace, tanto como la creación y tanto como el hecho de hacer su voluntad, solo puede ser manifestado y puede ser obrado por el Espíritu Santo. Si también vemos en el verso 4 que nos dice: ahora bien hay diversos de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministros, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas estas cosas en todo es el mismo, pero a cada uno todo esto está para el provecho. Y luego en el verso 11 que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. De la misma forma, toda obra que es determinada por Dios es hecha por el Espíritu Santo. Dios también desea salvar a la humanidad, por lo cual Él envía a Jesucristo. Fue concebido también por el Espíritu Santo, y así fue como comenzó por el Espíritu Santo. También cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó, lo hizo por el Espíritu Santo, y luego nos envía el Espíritu Santo y hace que nosotros podamos nacer de nuevo, y nos guía, y hace que nosotros podamos orar para recibir la bendición. También todas estas obras que han hecho es por el Espíritu Santo, por lo cual esa obra que no es hecha por el Espíritu Santo, nadie puede entender a Dios en lo completo. Aunque no podemos ver al Espíritu Santo con los ojos, Él ciertamente obra. Si nos preguntan la diferenciación entre las personas del mundo y los creyentes, es que las personas del mundo no pueden ver, oír o recibir al Espíritu Santo. Sin embargo, las personas que han recibido y creen en Él pueden recibir el Espíritu Santo y conocer, y así pueden depender de Él y recibir su guía. También en la vida de Jesús podemos ver que constantemente podemos decir que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo en varias ocasiones, que fue guiado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una nariz y a través de eso respiramos. Sin embargo, nadie puede ver ese aire que nosotros estamos respirando, pero no hay ninguno que puede negar la existencia del aire. Aunque nosotros no podemos ver ese viento con nuestros ojos, es algo que no podemos negar. Pero entonces nosotros constantemente tenemos que respirar este aire, y en medio de este aire tenemos que respirar el oxígeno, y a través de esto el hombre puede respirar. Esto es algo que nosotros no podemos tocar ni ver con nuestros ojos, pero es algo que nosotros tenemos que respirar, y luego tenemos que desechar lo que no necesitamos. El Espíritu Santo es agión, peuma. Pues cuando dice Heion Pauno, ¿qué significa? Peuma significa que es respiración, o sea, quiere decir que es el Espíritu. Significa la respiración santa. La respiración santa. Nosotros con esta nariz, cuando tenemos esta carne, nosotros respiramos con la nariz. Pero aunque nosotros no podemos ver al Espíritu Santo con los ojos, pero a través de esa respiración santa, aunque no lo podemos ver, con esa respiración santa nuestro espíritu puede ir bien. Cuando decimos que la carne ha muerto, ¿qué es lo que significa? Que ese espíritu de esa persona ha salido de esa carne. Si el espíritu que está dentro de esa carne lo ha dejado, ha muerto.
Sin embargo, aunque no podemos ver al Espíritu, si el Espíritu está en esa carne, si se va de esa carne, muere. Pero el Espíritu desde la carne, el Espíritu, la verdad es algo que no desaparece. Por eso, cuando dice que ese Espíritu puede respirar, se tiene que respirar esa respiración santa. De la misma forma como la carne tiene que respirar para ese aire para poder vivir, de esta misma forma nuestro espíritu tiene que respirar esa respiración espiritual. Cuando nosotros no creamos en Jesús, aunque nuestra carne pues vivíamos, nuestro espíritu había muerto. La señal de que nuestro espíritu está muerto es que la relación de Dios y nosotros ha sido cortado. La relación del hombre y nosotros ha sido cortado por el pecado. Pero entonces si vemos el cable de la electricidad, podemos ver si es cortado. Entonces obviamente esa electricidad no puede pasar por ello. Pero entonces cuando está conectado podemos ver que es electricidad fluye. De la misma forma, como si nosotros, la verdad, hemos sido cortados con Él, no podemos sentir ninguna suministro de Dios. Entonces por eso la Biblia nos dice que ni siquiera pudieron conocer a Dios, y ni siquiera podemos ver a Dios ni sentirlo. Pero si esa relación ha sido conectada con nosotros, como al volver a unir esos cables, entonces ese Espíritu de Dios puede venir en nosotros. De la misma forma que nosotros tenemos que respirar ese aire, porque si ese aire está pues contaminado, entonces no vamos a poder respirar bien. Pues de la misma forma el Espíritu Santo, aunque nosotros no lo podemos ver, Él tiene que ser nuestra respiración. Pero si ellos tienen cortada esa relación, obviamente no puede ser su respiración. Por eso las personas que son del Espíritu Santo tienen la fe cierta, que tienen esa certeza de que esa respiración está en Él, de que ese poder del Espíritu Santo ha venido en Él, y puede verdaderamente conocer de que esa respiración viene en Él por el Espíritu Santo. Pero entonces, entre las personas que aunque son cristianos, pero no han sentido la respiración del Espíritu Santo y no han sentido que la respiración de la vida de Dios, entonces la verdad esta persona es igual que el estar muerta. Está muerta. Nosotros a través de la fe recibimos la salvación. El Espíritu Santo es dado a las personas que han recibido la salvación. Nosotros a través de la fe hemos recibido la salvación. Antes de que el Espíritu Santo haya venido, viene en nosotros. Nosotros hemos recibido la salvación a través del mérito de Jesucristo y la fe de que Él es el Hijo de Dios. Y luego a las personas que han recibido el Espíritu, la salvación, les he dado el Espíritu Santo y los dones. Pero entre la fe puede existir una convicción. Pero esto no es nuestra fe, es una fe que originalmente podemos ver entender la fe entre dos formas. Comúnmente podemos decir que las personas vienen a la iglesia, ellos hablan de la fe, pero esta fe es que viene por medio de la razón. Estas personas solo creen por su razón. Como ellos dicen, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, así es como tenemos que creer, responden ellos. Pero entonces usted tiene que creer en Jesús para recibir la salvación. Y ellos responden, pues sí, uno tenemos que hacerlo. Pero entonces ellos creen en eso como si fuera un tipo de razón, con su propia razón. Y entonces uno le pregunta, ¿por qué usted no ha podido venir a la iglesia? Estoy ocupado, pero ahora tengo que tengo que volver a la iglesia. Pero también que nos dice en Santiago, en nosotros, la fe que no tiene acciones es la muerte. Entonces ahora la duda está en que si esa fe puede recibir la salvación. También hay otra fe que es a través de la certeza, la fe en la certeza. Aunque no puede sentir en absoluto la obra del Espíritu Santo, pero cuando ve un prodigio a otra persona, dicen, qué interesante es esto. Y así creen y vienen delante de Dios. Y si ellos le preguntan, ¿usted pues asiste a la iglesia? Sí, yo tengo una familiar que tenía una enfermedad crónica, pero viene un misionero y oró por él y sanó por completo, y yo creo en esto. Pero entonces, esa persona ha visto a otras personas y tiene esa certeza al ver esto. Esa es la fe que tiene la verificación. Pero eso, que es lo que la Biblia también nos dice a nosotros, que Jesús realizó muchos prodigios, y hay muchas personas al ver esto vieron, y cada día muchos de ellos creyeron.
Dice, y se sorprendieron en esto. Aunque la fe tiene que verse y tiene que ser verificada. Aunque no haya venido un cambio en ellos especialmente. Esa persona cree en esto. Y estas personas tienen la vida que verdaderamente y esto pueden obtener la salvación. Aunque recibamos la salvación, lo que el Señor desea es que nosotros, al recibir el Espíritu Santo, venga a nosotros personalmente y a través de esa fe pueda ser manifestada dentro de nuestro interior. En el pasado, en la época del Antiguo Testamento, las personas del pueblo de Israel creyeron y cumplieron el mandamiento de Dios. Pero aunque ellos no tenían la salvación, Jesucristo vino y murió y fue colgado en la cruz y luego Él resucitó y a través del derramar su sangre y al subir al cielo y sentarse al trono, todo aquel que cree en eso obtiene la salvación. Sin embargo, Jesucristo prometió y hace que todas las cosas que han recibido la salvación puedan recibir el Espíritu Santo. Pero algunas personas que luego que han recibido la llenura del Espíritu Santo dijeron, ellos han recibido la llenura del Espíritu Santo, por cuanto tienen que ser todos ellos, no vayamos a recibir la salvación, el bautismo, o sea, querían recibir el bautismo. Y por lo tanto, esas personas comienzan a tener la fe por el Espíritu Santo a través de la fe. A través del Espíritu Santo tienen la fe. Como yo desde el principio fui lleno del Espíritu Santo. Y la verdad es que las personas que no han recibido el Espíritu Santo no entiendo con profundidad el hecho de que no hayan ese sufrimiento que ellos tienen. Y como después desde el principio que recibido el Espíritu Santo, ciertamente tengo la fe y la fe del Espíritu Santo. Pero hay algunas personas que dicen, pastor, no puedo creer en esto. Pero entonces no puedo entenderlos. ¿Por qué será que ellos no pueden creer en esto? Pues ellos dudan de esto, pero la verdad es que yo no dudo en esto. Y la verdad, en toda mi vida, la verdad, no he dudado en esto. Por eso, entonces, cuando yo veo las personas que dudan, la verdad, me preocupo por ellos y pienso ¿por qué es tan raro que ellos duden en Dios? Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Si no vienen a través del Espíritu Santo. La verdad, como les he dicho a ustedes, la fe que viene por la razón, la verdad, no tiene ningún valor. Pero las personas que ven y tienen la fe y tienen esa certeza, es la fe que llevan hasta la salvación. Pero acá nos dice que nos da a nosotros los dones a través de la fe que vienen del Espíritu Santo. Nos da esa fe cuando creemos en el Espíritu Santo. Pero entonces hay unas personas que dicen, ¿será que esto es una magia? Entonces, no, yo tengo que creer en esto, yo tengo que creer en esto. ¿Será que esto será así o no? Pues entonces podemos ver que la fe viene a un lado y al otro, como si fuera borracho. Va al otro y al otro lado. Sin embargo, la fe que viene por el Espíritu Santo es la fe que es igual, que no tiene ninguna diferencia. Nosotros comúnmente decimos que usamos la palabra creyente, pero entonces ¿cómo decimos solamente las personas que tienen la llenura del Espíritu Santo, tienen la fe a través del Espíritu Santo, se les llaman santos? Por eso el Espíritu Santo tiene que venir en nosotros y tiene que obrar a través de esa fe. Por eso esa fe, la verdad, sobrepasa toda nuestra razón y sobrepasa nuestros sentimientos y toda esa certeza que viene de mí y sobrepasa todas estas cosas. Y esa y creemos por el Espíritu Santo. Esta es la fe de los santos. Por eso nosotros, en cambio de creer como los creyentes, un creyente que cree en Jesús, tenemos que tener la fe de los santos. Tenemos que tener esa fe de los santos que viene a través del Espíritu Santo. Y la verdad es que esa fe no cae. Esa fe de los santos, la verdad es algo que nadie puede quitar. No hay nadie que puede dudar o pueda negar de Jesús. Por eso que nos dice en 1 Juan 3, desde el 9 hasta 10, vamos a leer todos juntos. 1 Juan, capítulo 3, versículo 9 hasta el 10. 1 Juan, capítulo 3, versículo 9 hasta el 10. Si vemos qué es lo que nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto es manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no nace en justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios.
Así es, aquel que nace de Dios no practica el pecado. ¿Qué pecado? No vuelve a pecar, el pecado de la duda, no vuelve a dudar. Todos los pecados de las personas que cometen vienen a través de la duda. Toda injusticia es por la duda, pero solo la fe que es por el Espíritu Santo es la fe verdadera. Luego miremos capítulo 5, 1 Juan, capítulo 5, versículos 5 hasta el 11. 1 Juan capítulo 5, desde el 5 hasta el 11, que nos dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es Jesucristo, vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la carne, el espíritu, carne y la sangre, y estos son tres concuerdan. Si reciben el testimonio del hombre, mayor es el testimonio de Dios, porque el testimonio con el Dios da testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo, y el que no cree en Dios le he hecho mentiroso, porque no cree en el testimonio de Dios. Es acerca del Hijo, y es este testimonio que Dios nos ha dado por la vida eterna, y la vida de que viene de su Hijo. O sea, la fe que nosotros tenemos en Jesús es testimonio del Espíritu Santo. Pero esta fe que cada uno de nosotros tenemos que tener esta respiración de la vida. Tenemos que pensar: ¿será que podemos ver por medio de los ojos? Aunque no podemos verlo por los ojos, tenemos que saber que eso verdaderamente existe. De esta misma forma, aunque nosotros no lo podemos verlo, ciertamente tenemos que tener la obra que viene de nuestro interior. Dentro de nuestro interior tenemos que ser manifestada en la obra del Espíritu Santo. Aunque antes de que Jesús haya enviado el Espíritu Santo, las personas no habían recibido el Espíritu Santo. Las personas que todavía no habían recibido el Espíritu Santo tenían la sanidad de las enfermedades. Pero esto es a través de la oración de la fe. Nuestra fe es creer en la promesa de Dios y orar con esa fe. Es el manifestar los prodigios según la fe. Si les vuelvo a repetirlos, esa fe que creemos es en la promesa de Dios. A través de esa fe podemos ver los prodigios. Así también nuestra oración que hemos tenido a través de la fe puede recibir la respuesta. Por eso nuestra oración puede tener la respuesta. Por eso que nos dice en Santiago 5 que nuestra oración tiene la fuerza para orar. Por eso, antes de que el Espíritu Santo viniera, las personas vieron los prodigios a través de la oración de la fe. Por eso, cuando en el pasaje bíblico que nos dice a nosotros, cuando habla sobre los dones de la sanidad por el mismo Espíritu, si vemos en el versículo 8 que nos dice: porque a este es dado del Espíritu palabra de sabiduría, y a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu. Acá habla acerca de los 9 dones. Cuando habla sobre los dones, está hablando sobre el regalo. Aunque explica sobre los 9 dones, podemos ver que solo cuando explica sobre los dones de la sanidad se le enfatiza la palabra dones. Si vemos en los otros dones, no es añadido la palabra dones, pero solamente en en la sanidad de los dones es añadido la palabra de los dones. Y luego que nos dice en el versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas y otros terceros maestros, pues a hacer milagros después de la sanidad. Y luego en el versículo 30 que nos dice, tiene todos dones de la sanidad, todos lenguas, interpretación. Entonces podemos ver que constantemente enfatiza con la palabra dones cuando habla sobre la sanidad de las enfermedades. Enfatiza en esto. Si vemos en el texto original cuando habla dones del espíritu, de la sanidad de las enfermedades, está hablando en plural y hay 2 interpretaciones. Aunque esto puede interpretarse como varios, pero podemos ver que el ministerio en sí está en plural. Es algo que tenemos que saber bien. Las personas del pasado, antes de que Jesús haya venido, ellos
la verdad, vieron esa promesa y de que ellos iban a ser sanos. Y la verdad, ellos tuvieron y al creer en esa promesa y también al orar y pudieron ver esos prodigios a través de la respuesta de sus oraciones. Sin embargo, acá es algo que se ha manifestado ese don. Pero en don, luego de haber morado en el Espíritu Santo, porque esta es cuando habla sobre otros dones, no dice don de la sabiduría, don del conocimiento, sino que en cambio cuando habla sobre ellos, habla sobre la sabiduría y el poder. Pero entonces cuando habla sobre la sanidad, solamente habla sobre los dones. Y nosotros podemos ver que nosotros profetas y maestros y pastores, sin embargo, cuando habla sobre los otros, sobre la sanidad, dice los dones del Espíritu Santo, de las sanidades, constantemente habla en plural cuando habla sobre los dones. Entonces, la palabra de los dones significa regalo, pero ¿será que esta palabra de los dones, pues entonces, cuando habla sobre los dones, habla sobre los dones de la sanidad? Para explicar esto, miremos un ejemplo. Digamos, si una persona que la verdad que quiere ser un ministro, este ministro ha sido este ministro fue dado a través del gobierno, pero entonces este ministro tiene que ser ordenado por el presidente para ser ministro. Un ministro tiene esta autoridad. Esa persona trabaja y recibe salario cada mes de parte del país. Esa persona recibe ese salario y puede usarlo como para su familia y como él quiere. O sea, puede recibir ese salario y puede usarlo como él quiere. Pero ese cargo que él recibe, la verdad, puede sostener ese cargo solamente cuando el presidente acepta ese derecho. Pero entonces, si el presidente no acepta esto, entonces obviamente no puede ser usado. No puede usar esa autoridad. Queridos hermanos, digamos que nosotros vamos a una empresa y vamos y nos da un encargo y trabajamos en eso y recibamos un salario. Ese salario cuando lo recibimos es algo nuestro, pero también ese cargo que nosotros tenemos también es algo que es mío, pero ese cargo tiene una relación con la persona, con la empresa, con el dueño, y obviamente si el dueño no acepta ese cargo que nosotros recibimos, la verdad no vamos a poder sostener esto. Por eso podemos ver que ese cargo que yo tengo tiene relación con el dueño. De la misma forma, cuando hablamos sobre los dones de la sanidad, y la verdad es que los otros dones de la sabiduría y el conocimiento es algo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Es algo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Pero el don de la sanidad es algo que Dios constantemente nos está dando a nosotros. Es algo que constantemente nos ha dado a nosotros. No es algo que Dios nos ha dado y ya, sino que constantemente nos ha dado a nosotros. Que nos dice también en Marcos 16:20, y esto saliendo, predicando a todas las partes, ayudando al Señor y confiando en la palabra de las señales que les seguían, o sea que Dios les ayudaba a ellos. También en Hechos 10:38 que nos dice, como Dios unió con el Espíritu Santo y el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todo que estuvo oprimido del diablo, porque Dios estaba con él, Nosotros sabemos que Dios nos da diferentes bendiciones y Dios nos da todas las cosas. Sin embargo, estos dones, la verdad es algo que Dios constantemente tiene que aceptar con nosotros y nos tiene que dar a nosotros. Cuando nosotros decimos de que nosotros sanamos a los enfermos, es algo que Dios tiene que aceptar. Pero si Dios no acepta esto y la verdad, y no vamos a tener sus poderes. Y a lo contrario, si Dios quiere sanar, pero si nosotros no obramos, esto no va a ocurrir. Por eso, el Espíritu Santo tiene que venir en nosotros. Y la verdad es si Dios tiene que morar en nosotros. Y los dones de la sanidad es algo que nosotros, en cambio de obtener la oración y de la fe, es algo que tenemos que recibir, algo muy naturalmente. Es algo que tiene que venir muy naturalmente. ¿Qué pasó en el pasado? Los enfermos, solo la sombra de los discípulos que caminaban eran sanados. Y también al tomar la ropa de los discípulos y ponerlo en la cabeza de los enfermos, eran sanados. O sea, de esta misma forma, los dones de la sanidad, algo que pasó muy naturalmente. No es algo que ellos hayan orado por ellos, sino que
porque a ese poder salió de ellos naturalmente. Cuando nosotros teníamos los avivamientos en la carpa había pues reunido más de 3,000 o 4,000 personas, pero entonces ¿cómo íbamos a poder ungir y poner la mano en cada uno de ellos? Yo había cogido toallas en mis manos y la había extendido en ellos, pero antes de que habían sido extendidos, había muchas personas que habían ya habían sido sanados. Incluso en un avivamiento en Beijing había muchas personas, unos paralíticos, pero muchos de ellos habían dejado sus bastones y todos ellos habían sido sanados y eran grandemente, solo a través de su fe. Yo he sanado a muchos enfermos y había muchos de ellos, había algunos de ellos que la verdad yo pues me había sorprendido y siempre recuerdo y son cosas que no puedo olvidar. Había hace más de 26 años que había venido una mujer que tenía 15 años y pues tenía un gran tumor en su mandíbula, era muy grande ese tumor que tenía pues en su cuello, y la verdad era algo que ella tenía cuando había ya nacido, pero entonces en su vientre había algo que pues la verdad pues había recibido esa enfermedad y había nacido de esta forma, y ella pues ese tumor había crecido con ella y pues ella ya se iba a casar ya en 4 o 5 años, pero entonces no lo podía hacer teniendo ese rostro. Pero la verdad ni siquiera le dolía esto, pues el tumor que tenía en el cuello. Pero la verdad yo al ver esto pues sentí esa lástima por ella. ¿Por qué? Porque como no pues tenía, pues ni le dolía, entonces no era una enfermedad, es una discapacidad. Entonces yo había puesto la mano en el cuello y luego oré por ella por todo fervor. La verdad, yo ni siquiera podía sanarle a ella porque esa enfermedad, porque no era una enfermedad, porque no le dolía, sino que yo oré por ella para que tuviera misericordia de ella. Pero había orado por ella con todo fervor por más o menos por 5 minutos. Pero entonces yo ni siquiera sentía el tumor y pues yo también me sorprendí, ella también se sorprendió y todos nosotros. Y ese tumor no se había desaparecido por completo. No es de que su piel se había puesto roja, sino que sanó por completo. Fue algo muy interesante. Es la obra del Espíritu Santo. Pero la verdad, yo ni siquiera había sentido de que ese tumor se había desaparecido, sino que es el don de la sanidad por el Espíritu Santo. Hay algunas personas que vienen luego del culto a mí y me dicen que les sanen las enfermedades, y yo luego le pongo, pues le doy un apretón de manos y le pregunto que dónde le duele, y luego lo siento y le escucho, y entonces yo le dije, ay, me duele esto, pero yo ya he sido sanado. Pero entonces esa persona me dicho mejor si hubiera dicho de que yo había sanado cuando yo le hubiera orado. Pero entonces me dicen que cuando yo había pues hecho el apretón de manos, algo había salido de ellos. Algo salió de ellos al poner el apretón de manos. O sea, a partir de ese momento ya era sanado. Hay también algunas personas que les duele el estómago o les duele una parte del cuerpo, pero entonces yo pues tengo misericordia de ellos, y luego cuando le pongo el apretón de manos y luego al orar por ellos, pues como ellos pues al escucharles, ellos me dicen como, ay, yo hace rato ya había pues nacido, entonces yo ya había sido sanado, y entonces la verdad me duele cuando dice ellos. O sea, ellos me dicen que al tener apretón de manos, ellos sintieron como un agua saliendo de ellos. Antes había una persona que conducía en nuestra iglesia y tenía una quemadura en su rostro porque había pues experimentado una explosión en una estufa de gas, y entonces todo su rostro estaba quemado, y entonces había venido en un avivamiento en Shindori, y entonces yo le había pues dado un apretón de manos, pero entonces en instantes salió toda la fiebre que tenía y en su rostro y ni siquiera había ninguna cicatriz. Esas señales que han sido manifestados naturalmente. En el día de hoy es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra familia también. Hay unas personas que piensan, ay, pastor, ay, Dios, yo tengo dinero, pues toma todo mi dinero.
Ay, y la verdad, toma todo mi dinero. Y mi esposa y mis hijos han ido frecuentemente a la iglesia. Y la verdad es mejor que tomes todo mi dinero. Pero la verdad es que nos dice la Biblia a nosotros, es que van a tener la maldición si quieren comprar los bienes con maldición. Pero sin embargo, qué tan bueno sería si, digamos, si nuestros hijos están enfermos, vengan a nosotros y la verdad nosotros oremos por ellos y la verdad y esos dones del Espíritu Santo sean sanados completamente por orar por ellos. ¿O será que sería mejor decir, ay, usted fumando, diciendo, ay, ve y muérete, ve al hospital? ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Vamos a decir todos juntos, dame los dones de la sanidad del Espíritu Santo. Dame los dones de la sanidad por el Espíritu Santo. Danos los dones por el Espíritu Santo. Danos los dones de la sanidad por el Espíritu Santo. Uno de los errores que está cometiendo nuestra iglesia bautista es que no aceptan los poderes de las sanidades del Espíritu Santo. No importa quién tan famosos sean los doctores del mundo, la iglesia no tiene el deber y el cargo de introducirlos a ellos, sino que tenemos que tener la responsabilidad y el deber de introducir al Señor que nos ha constantemente sanado, que el Señor que nos ha constantemente nos ha dado libertad y la paz, el Señor que nos ha dado la bendición y el bienestar. No debemos introducir a los 10 enfermos a 10 diferentes iglesias, sino que si vienen esos 10 enfermos, tenemos que orar por ellos. Tenemos que decirles, usted vaya y ore al Señor, usted sea recibido por la gracia de Dios. Este es el deber y la obra que los pastores tienen que hacer. Una debilidad de las iglesias bautistas es que introducen a los hospitales a los enfermos, pero eso no es la voluntad de Dios. Cuando Dios nos envía a Jesús, es quien Él ha tomado nuestra enfermedad, ha tomado nuestra en pecado y toda nuestra muerte. Les bendigo en el nombre de Jesús, que ustedes tengan los dones de estos dones. Oremos en este momento, oremos para que humildemente podamos recibir al Espíritu Santo. Y la verdad, nosotros podemos tener los dones de la enfermedad. Vamos a decir todos juntos, Señor, dame la fe por el Espíritu Santo. Dame los dones de la sanidad por el Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos.